Que el Señor les bendiga mucho, amadas hermanas, hermanos. Sé que ahí están divididos sus corazones entre dos cosas, entre la votación entre los resultados de la votación y el culto. Así que yo sé que están mirando ahí de reojo una cosa y la otra. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, y luego vamos a leer Mateo 28, 20b. Lucas, capítulo 24, 13 al 35, vamos a leer una parte, no todo porque es bastante larga. Dice así: y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensato, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Casi lo leí todo. Y el Mateo 28, 20b dice lo siguiente: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Dios, a través de Jesús te adoramos, te bendecimos, oh Dios, te exaltamos. Pedimos que el Espíritu Santo comience en este instante, Dios, a tomar control primeramente de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Señor amado, que nuestro oído espiritual pueda oír lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu pueblo. Amado Dios, en esta hora silencio toda voz del enemigo hablando en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo comience a ministrar los corazones, que pueda hablar, Padre mío, lo que tú pusiste en mi corazón y pueda ser entregado en forma clara, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje es el siguiente: se llama Un forastero en el camino. Y yo creo que ya saben quién es el forastero, ¿cierto? Y vamos a leer un poquito. Miren, sí, le voy a explicar un poco. Este relato de Emaús, de los dos discípulos que iban camino de Jerusalén a Emaús, este relato sucede después que Jesús había sido crucificado en Jerusalén. Él había sido crucificado, habían pasado los días y estaban en el tercer día. Supuestamente decía la Biblia, o decían los rollos en ese tiempo, las profecías mesiánicas, que al tercer día Jesús tenía que haber resucitado, tenía que resucitar. Los discípulos comienzan a irse de Jerusalén, pero antes de irse ellos escucharon a María, que fue la primera que llegó al sepulcro allí,
y que encontró la tumba vacía. Ella le había dicho, vacía, ellos le habían dicho a los otros discípulos, Pedro corre y va, Juan corre, pero como Juan era más joven, le llegó antes, pero Pedro, como era más impetuoso, entró y vio los lienzos. Es decir, habían oído, no habían visto a Jesús. María sí le había visto, pero los discípulos, los 12, los 11 que quedaban, estos dos que relata el libro de Lucas, son dos discípulos diferentes a los 11 que tenía Jesús. Recuerde que a Jesús lo seguía mucha gente. No eran solo los 12, él se rodeaba de multitudes. Recuerden cuando él mandó a los discípulos de 2 en 2 y en total hicieron 70. Es decir, se cree que estos dos estaban dentro de los 70 que seguían, aparte de los discípulos, a Jesús. Entonces no solo lo seguía los 12, sino que él tenía más discípulos, pero a los apóstoles, a los 12, él les dio algo especial, que fue él los puso como apóstoles. Sobre él puso los fundamentos de la iglesia cristiana. La comunión íntima de Jesús era con aquellos dos. Entonces estos comienzan a caminar de Jerusalén a Emaús. Esta parte de la Biblia, aquí en Lucas 24, es la única vez que se menciona la palabra Emaús en la Biblia, ¿ya? Es la única vez. El relato nos habla que iban dos de los discípulos. Uno era llamado Cleofas y el otro no tiene nombre. Yo voy a hablar un poquito de Cleofas. Según lo que yo busqué investigando para la predicación, dicen que este Cleofas es el padre, según algunos estudiosos, no quiere decir que sea así 100%, se cree que era el padre de Jacobo, el menor de los discípulos, y marido de María, pero no María la de José, sino María, que era la mamá de Jacobo y de Juan, que era pariente de Jesús. Y se cree que el otro que iba con él, camino a Emaús, era Lucas. Esto lo dicen algunos estudiosos. Se cree que era Lucas. Y por eso creen que él evita dar su nombre en el libro de Lucas, porque él es el autor del libro de Lucas. Entonces él no dio su nombre, sino que habla del otro discípulo. Es lo que creen algunos. No está 100% comprobado, pero estudiosos de la Biblia dicen que este era Lucas, que ustedes saben que fue el médico de cabecera que tuvo después Saulo de Tarso, o Pablo, más conocido como Pablo. Y se cree también que estos estaban en el círculo de los 70 que fueron enviados de 2 en 2 cuando Jesús le dio autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, le dio autoridad para atar, para desatar, le dio autoridad sobre demonios, se los dio allí. Dijo Jesús, vayan y no lleven nada para el camino, sino que vayan y háganlo. Y de alguna u otra manera es la misma orden que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque Cristo dijo que nosotros haríamos mayores cosas que la que hizo Jesús en la tierra. ¿Por qué no lo hacemos? Es por nuestra falta de fe muchas veces. Es porque Dios ya dio la autoridad, pero tenemos que aprender a usar la autoridad que Él nos dio. Emaús quedaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso en chileno es 11 kilómetros. De Jerusalén a Emaús habían 11 kilómetros. Yo le preguntaba a mi esposo cuánto es de distancia. Los que vivimos acá en Temuco es como de acá donde yo estoy parada, Villa Cautín, hacia Metrenco, más o menos es la distancia que hay ahí. Y eso caminando era más o menos de 2 horas y media, de 2 horas a 3, porque ustedes saben que no caminaban de una, podían descansar, pero más o menos era la distancia de unas 3 horas de camino. Y en este caminar iban ellos conversando todo lo que había sucedido en Jerusalén. Jerusalén fue tremendamente alborotado cuando Jesús llegó al término ya de su ministerio terrenal. Recuerden que él entró montado en un pollino. Allí los hombres alzaron palmas delante de él, que solo se le daba la bienvenida a un rey con palmas. Y él iba montado sobre este pollino. No era un pollo grande, como dijo una hermana por ahí, que antes los pollos eran grandes. No, era un asno que nunca había sido montado. Y Jesús tendía mantas. Luego de tender mantas y todo, le crucifican ahí en Jerusalén. Y decía la Escritura, toda la palabra, desde Génesis, Apocalipsis, habla del Mesías. Decía que él iba a resucitar al 3er día. Y los discípulos, estos 2 discípulos, se quedaron esperando un poco eso. Dijeron, ay,
es día sábado, no podemos hacer nada, mañana ya primer día de la semana, el domingo se contaba como el primer día de la semana, y solamente oyeron los rumores de que podía haber resucitado, pero ellos no lo habían visto. Y se fueron caminando hacia Emaús, alejándose de Jerusalén. Y de repente, en su viaje, iban los dos. A mí me gusta mucho caminar, bueno, aquí lo saben, pero en este viaje, conversando, iban hablando de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Y les interrumpe un forastero, que era muy común en esos tiempos, la gente cruzarse con personas, pues recuerden que no todos tenían burros, que en ese tiempo era como tener un Mercedes-Benz en este tiempo, era el medio de transporte, la gente prácticamente era pobre, así que ellos caminaban grandes kilómetros. Y en esto le interrumpe ese forastero, y le dice, ¿y de qué conversan ustedes? ¿De qué hablan? ¿Qué conversación es esta que llevan? Y ellos le dicen, lo otro que me impacta mucho, y le dice, ¿por qué estás triste? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero que está acá, que no conoce lo que sucedió en Jerusalén? ¿Cómo no te han contado? ¿Cómo no te han dicho? Y le comienza a hablar Cleofas y le dice de Jesús, que para nosotros era el Mesías, que para nosotros era el que venía a salvar. Y todos decían que era un profeta, que era un hombre de Dios, que había señales, que había prodigios. Y que nadie podía contrarrestar esos prodigios que él hacía, esos milagros maravillosos. Pero él fue muerto. Y Jesús comenzó a escucharle. Y comienza a hablarle todo lo que había acontecido. Hemos escuchado, le dijeron, de la boca de una mujer que supuestamente resucitó. Y nos han contado también algunos que él ha resucitado. La parte donde Jesús le dice, ¿por qué estás triste? El Espíritu Santo me hacía sentir que lo que acercó a Jesús, a estos discípulos, a Cleofás y al otro, no fue la interrogante que llevaban, no era la conversación, sino la tristeza que ellos tenían. Iglesia amada, Jesús sabe cuando tú estás triste. Jesús sabe cuando tú estás pasando por un momento que no te es grato. Jesús sabe de tus dudas, de tus dolores, de tus miedos. Incluso sabe de tus dudas, de tus fracasos. Pero sobre todo sabe cuando tú estás triste. Por eso le pregunté, ¿por qué estás triste? ¿Cuántos de nosotros, habiendo oído, habiendo escuchado solamente de que resucitó, de que hay alguien que nos cuenta que fue levantado de la tumba, que una mujer nos habla, que los otros que nosotros seguíamos nos hablan, nosotros también estamos tristes? No fue solo lo que, miren, no fue solo la desesperanza y las preguntas de estos hombres que habían atraído a Jesús, sino sobre todo la tristeza. La tristeza nos lleva a alejarnos de Jerusalén, donde todo pasa, donde es crucificado y donde resucita. La tristeza nos lleva a alejarnos de Jerusalén. Nuestros miedos, nuestra sobre todo ansiedad, nuestra frustración, nuestra desesperación siempre nos lleva a alejarnos del lugar donde todo sucede. Cuando estamos allí en esa tristeza sumergidos o sumergidas, cuando hay depresión, eso nos lleva a alejarnos. La gente cuando siente que nada fue como ellos quisieron o que no sucedió lo que ellos deseaban, la gente comienza a alejarse de Jerusalén y se va dirigiendo hacia Emaús porque quiere alejarse de aquella de donde supuestamente se enterró su desesperanza, de donde se enterró toda su esperanza, perdón. Y comienza Jesús a hablar con ellos. Le interrumpen el camino y comienza a contarle lo siguiente. Le comienza a decir, pero ¿no sabían lo que estaba escrito, lo que iba a suceder? A Jesús le importa mucho lo que tú vives, cómo vives. Y no te estoy hablando de términos económicos. A Jesús le importa mucho cómo tú vives, cómo tú te estás sintiendo.
Muchas veces Jesús se aparece en medio de tu caminar, disfrazado de forastero, disfrazado de pastor, de hermano, de amigo, diciéndote, hey, ¿qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Por qué estás triste? Siempre Jesús va a interrumpir tu caminar cuando Él ve que tú te estás alejando de donde Él quiere tenerte. Jerusalén representa a la iglesia, Jerusalén representa la presencia de Dios. Eso representa las dudas, los miedos, las frustraciones nos llevan a alejarnos de donde Jesús nos quiere tener. ¿Cuáles son las causas de tus tristezas? Todas las causas de nuestra tristeza, ¿saben lo que es? Según leyendo la palabra, es nuestra incredulidad. El no creer a las promesas de Jesús, a no creer en la palabra que Él estableció, que Él estaría con nosotros como lo leímos todos los días hasta el fin de los tiempos. El no creer en el que sana nuestras heridas, más el herido fue por nuestras rebeliones. Fue azotado por todo lo que había en nosotros. Dice que fue hombre experimentado en quebranto. Es decir, si yo estoy quebrantado, yo estoy quebrantada. Jesús fue experimentado en quebranto. El único que puede sanar mi quebranto y mi dolor es Jesús, porque lo vivió primero que yo. Pero ¿qué hacemos cuando estamos siendo quebrantados de parte de Dios o de parte de nuestras propias decisiones, iglesia amada? Si lo que más sucede es nosotros tomamos malas decisiones y después Dios paga todo siempre. Los platos rotos son de Jesús. Nos salimos murmurando, nos salimos diciendo, hey, pero yo pensaba que Él era. Pero yo pensé que ahí iba a encontrar la solución a mis problemas. Yo pensé que esta cosa era diferente. Y nos vamos caminando con nosotros mismos, discutiendo con alguien o con nosotros mismos y nos vamos alejando. Pero en ese camino siempre está el forastero. Siempre Jesús va a interrumpir tu caminar y te va a preguntar, ¿por qué estás triste? Jesús puede hacer muchas cosas por ti. ¿Por qué ellos no conocieron a Jesús? Dice la palabra que sus ojos estaban velados. Jesús no quiso que le reconocieran, sus ojos estaban velados. Ellos vieron que alguien se acercó, hablaron con Él, pero sus ojos estaban velados. Dios mismo les impidió que lo conocieran. ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere que tú camines un poco más con Él. Y en el caminar Jesús se va a ir revelando a tu vida. Si hay algo que no le agrada a Dios cuando te detienes, si hay algo que no le agrada a Dios cuando tú te alejas, eso no le agrada al Señor. Pero Dios siempre quiere que tú camines un poco más para ir revelándose a tu vida. Es necesario, iglesia, caminar un poco más junto a Él para que nos revele quién es Jesús. Y Jesús se hace el que no sabía nada. Y le dice, hey, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Y ellos le dicen lo que les expliqué recién, pero como tú no sabes, eres el único. Un hombre venido de parte de Dios, supuestamente, y lo crucificaron. Pero ya pensaban que ellos dijeron todo lo que sucedió. Mira, reconocemos que Él es el Señor. Reconocemos que Él hacía milagros. Incluso nosotros éramos parte del proyecto de este hombre. Nosotros habíamos dejado redes, habíamos dejado esposa, hijos, todo por causa de este hombre. Es decir, en Él teníamos toda la esperanza puesta y ahora se desmorona todo. ¿Te ha pasado, te ha sucedido que tenías un matrimonio supuestamente estable y de repente se desmoronó? ¿Te ha sucedido que estabas ganando dinero y de repente tus finanzas comienzan a quebrarse? ¿Te ha sucedido que tu salud está muy bien un día y al otro día algo sucede y hay un pronóstico de un médico que te dice que parece que todo se acabó? Estos hombres, estos discípulos, Cleofás y el otro, habían puesto toda su esperanza en un hombre que según ellos ya estaba muerto. ¿En quién tienes tu esperanza? ¿En quién basas tu fe para seguir adelante? Y estos hombres dijeron, no, ya murió, o sea, teníamos un proyecto, queríamos hacer algo, pensábamos que Él iba a salvar, pero el proyecto que tenían los hombres, al que tenía Jesús, era totalmente equivocado. Porque si tú te vas al verso 21 de lo que yo estaba leyendo, dice, nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. El proyecto de ellos era que Jesús se levantara con ellos en armas y que pudieran derrotar a todos los romanos, porque en ese tiempo Israel estaba sometido por los romanos, reinaban los romanos ahí en Palestina. Entonces el proyecto que tenían estos discípulos era que Jesús, el rey,
supuestamente su rey soberano, se levantara en armas y pudieran derrotar a los romanos y fueran libres del control romano. Pero el pensamiento de Jesús era muy diferente. Y eso es, hermanos amados, casi siempre nos encontramos en esa disyuntiva. Mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Yo lo puedo hacer de esta manera. Yo lo puedo solucionar de otra forma. Yo lo quiero hacer así. No creo que sea de esa forma. Pero el libro de Jeremías me dice que como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Y no se equivoca, porque el libro de Jeremías también me dice que Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, para darnos el fin que Él espera de nosotros. Pero siempre nos alejamos hacia Emaús, siempre caminamos porque es más fácil alejarse murmurando y criticando que esperar la respuesta de Dios. Y aquí si vamos al verso 21, y aquí estamos tan humanos que somos. Tan humanos. Y ellos dicen, pero nosotros esperábamos. ¿Cuántos nosotros esperábamos hay en nuestras vidas? En nuestras iglesias, ¿cuántas esperanzas equivocadas? Porque queremos toda nuestra manera. Nosotros esperábamos que no muriera. Decimos a veces cuando hay alguien que muere. Yo tenía un primo, 25 años, muy lindo. Unos ojos verdes hermosos. Le dio un cáncer fulminante, duró como un año peleando, luchando contra el cáncer. Y yo oraba todos los días, decía, Señor, sánalo, sánalo. Estábamos orando al mismo tiempo, esto va a sonar un poquito cruel, ¿eh? Estábamos orando al mismo tiempo por una hermana, por una señora que ya era viejita, que tenía un cáncer en la lengua. Y mi primo murió. Él conoció a Cristo, le presenté su plan de salvación, él falleció. Y la señora, ya avanzada de edad, ella está bien y está sana del cáncer. Yo le decía, esto va a sonar cruel, pero yo le decía, mi esposo me dice, no lo dije. Yo decía, Señor, te hago un cambalache. Mi primo tiene 25. ¿No? Entonces esperamos respuesta de Dios. Es broma, no crean, pero es verdad lo de mi primo, él falleció y la señora sanó. Nosotros esperamos respuestas diferentes a nuestros problemas de parte de Dios. Y decimos, nosotros esperábamos que no muriera, sino que sanara. Nosotros esperábamos nunca haber vivido una situación. No nos gustan vivir situaciones que escapan de nuestro control, ¿cierto? Esperábamos que fuera de esta forma. Nosotros esperábamos nunca haber pasado por esto. ¿Cuánto nosotros esperábamos hay en nuestra vida? Esperábamos que nuestros matrimonios fueran perfectos. Que nuestros hijos sean perfectos. ¿Estás encontrado esperando que tus hijos sean perfectos, cumpliendo lo que tú quieres y no lo que ellos quieren vivir muchas veces? Que nuestra economía sea perfecta, cosas que no son así. Las cosas nunca salen y casi nunca como nosotros las esperábamos. Y a través de tanto nosotros esperábamos, nos vamos alejando de Jerusalén, donde todo sucede. Los alejamos de nuestro Salvador, de nuestra iglesia, y lo que es peor, que en vez de ver que algo puede suceder, esperar, nos alejamos discutiendo lo que pudo ser y no fue. Es que yo pensaba. ¿Te has encontrado con esa gente? Es que yo pensaba. No es lo que yo pienso, es lo que Dios determinó, aunque nos duela. No es lo que yo pienso, es lo que Dios determinó, aunque nos duela. No es lo que yo pienso y lo vuelvo a repetir, sino es lo que Dios determinó. Dios tiene un plan B. Dios tiene otro plan para ti. Ya salte de eso. No es como tú quieres. Es el plan de Dios determinado para tu vida. Es diferente. Deja de pelear con el pasado. Ya fue, ya no sucedió. Dios tiene otro plan mejor y perfecto para tu vida. Saldrá a tu encuentro, saldrá el camino nuevamente. Y Dios no se equivoca, aunque nosotros creemos que Dios se equivoca. Hay una película cristiana que recomiendo verla, se llama La Cabaña. Es muy buena. Y a mí la parte que más me quedó grabada, y la he aplicado en este tiempo, es cuando el hombre estaba parado en medio de puros matorrales, según él, que eran flores, pero era un desorden que él no entendía. Pero cuando se fue alejando,
Y fue mirando desde arriba, era un hermoso jardín. El desorden nuestro que creemos que Dios desordenó todo en nosotros, que Dios sacudió todo en nuestra vida, es el orden, porque Dios lo ve desde arriba. Nuestra vista no alcanza. A estos hombres no se le había revelado aún, no habían sacado el velo para reconocer a Jesús. Te pregunto, ¿es necesario que Dios vuelva a sacar el velo en tu vida, en tus ojos, para volver a verle otra vez? Y esta vez resucitado, ellos conocían el cuerpo frágil del maestro, conocían al hombre que tenía hambre, que sentía sed, al hombre que tenía a lo mejor miedo de ir a la cruz. Conocían a ese Jesús, pero no le habían visto a un glorificado, lleno de gloria, lleno de fe. Así es nuestro Dios, lleno de gloria, lleno de fe. Y la iglesia vive flacuchenta, vive raquítica espiritualmente, porque se nos tiene que volver a revelar el forastero de camino a Emaús. Con esto desperté a todos los vecinos que estaban, hermano amado. Ellos dijeron, ciertas mujeres cuentan esto, y algunos de nosotros también cuentan esto, pero solo lo hemos escuchado, y comienzan a hablar de la resurrección. Te has encontrado escuchando lo que dicen otros, te has encontrado diciendo, ay, Dios me sanó en mí, Dios hizo esto conmigo, pero escuchar, solo escucha, como de oídas te había oído, pero ahora, mis ojos te ven. Es diferente ver a Jesús con la visión de la resurrección, con la nueva, con sacado el velo. Es diferente verlo como tú lo ves con tu falta de fe. Lo vemos débil, lo vemos como que no puede echar fuera demonios, lo vemos como que no puede sanar enfermedades, como que no puede proveer. Tenemos a un Dios minúsculo, sabiendo que lo único minúsculo que tenemos en nuestra vida es nuestra fe, iglesia. No escuches más lo que otros viven. No escuches más el testimonio de otros, que no es malo, es aumento de fe. Vive tu propia experiencia. Vive tu propio camino a Emaús. Dile al forastero que vuelva a salir a tu encuentro. Ellos no quisieron saber si era verdad, sino que solo se alejan. No sé, dicen en la iglesia que Dios sana, no sé, dicen que les va bien, pero me metí a la iglesia y me va peor. Me metí a la iglesia y la economía se me echó a perder. Me metí a la iglesia y pasó todo esto. No te quedas esperando todo lo que sucede en Jerusalén. No te quedas esperando lo que Dios puede hacer. No te quedas esperando la promesa que había una resurrección. Ni siquiera se atrevieron a ir a la tumba. Fueron las mujeres. Bien por las mujeres que somos valientes. Después siguieron los hombres. Pero estos se alejaron escuchando. Tienes que comprobar si lo que has escuchado de tu abuela, si fue cristiana, de tu madre que fue cristiana, es verdad. Incluso nuestros hijos tienen que atreverse a ver que lo que cuenta su mamá es verdad. Tienes que vivir tu propio Emaús. Tienes que tener un encuentro nuevamente con ese forastero, porque le estaba velado los ojos. No lo conocían. Y Jesús les interrumpe y los trata de insensatos. Oh, insensatos, le dice. Y tardos de corazón para creer. ¿Cómo somos? ¿Tardos para creer también? Todo lo que está escrito, conocemos las promesas, pero nos volvemos tardos para creerla. Jesús le dice, es necesario que todo aconteciera. Todo estaba escrito. Jesús citó todas las escrituras. Jesús en el camino a Emaús le citó las escrituras desde el Génesis, desde los profetas, los salmos, todos los salmos mesiánicos, todas las cosas escritas mesiánicas que habían aquí acerca de él. Jesús se las comenzó a compartir a ellos. Que era necesario que él sufriera. Y comenzó a hablar desde Moisés y todos los profetas. Miren, es decir, me gustó este término, de antes lo leí y lo puse. Es decir, Jesús entró con la Biblia a la tumba y resucitó también de la tumba con la Biblia.
todas las promesas que estaban escritas, todas las profecías que habían acerca de Jesús, más de 50, de cómo iba a ser su muerte, de cómo iba a ser su vida, de cómo iba a morir, de cómo iba a resucitar. Jesús cumplió en él toda la ley, en él todo lo que estaba escrito, que la ley, que todo lo que es el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a devenir, se cumplió en Jesús. No dejó nada sin cumplir, nada sin cumplir. Dónde nació, dónde vivió, todo lo cumplió en él. Todo lo que estaba escrito acerca de él se había cumplido. Y mientras iban hablando, llegaron a Emaús. Llegaron los tres a Emaús. Y Jesús hace, me encanta el sentido del humor de Jesús. Le dice, no, yo voy más lejos. No voy aquí, yo voy un poquito más lejos. Pero ellos le dijeron, quédate, le insistieron. Quédate con nosotros. Mira, ya declina, me gusta mucho ese término. Ya declina el día, quédate con nosotros. Ya se hace tarde. Y el día ya declina. ¿A cuántos de nosotros Jesús se ha aparecido en el camino y le hemos dejado ir y no le hemos dicho quédate con nosotros? Jesús se queda con la gente que le insiste. Jesús se queda con la gente que persiste. Jesús se queda con la gente que le dice quédate, Jesús. Y le insiste. ¿Y sabes cómo se insiste en buscar a Jesús? A través de la oración, diariamente, persistir. Jesús se queda con la gente que le dice que se quede con él, que le hace la invitación. Si ellos le hubieran dicho, ay, ya bueno, vete, se hubieran perdido la tremenda bendición, pero le insistieron, hey, quédate con nosotros. Aunque llegues a Emaús, sigue diciéndole que se quede y te aseguro que él se quedará con nosotros. Aunque llegues a Emaús, síguele diciendo al Señor que se quede y él se quedará, porque él se queda con los que le invitan. Por eso nunca dudes cuando la palabra del Señor dice que el que a él viene, él no le echa fuera. Y quedándose tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio, símbolo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Jesús tenía una particularidad al partir el pan. Cuando él toma el pan, lo bendice, lo parte, se los da, lo reconocieron. Jesús es el pan de vida que se entregó por nosotros. El único que puede saciar nuestra hambre espiritual es Jesús. Y esto es un simbolismo de lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida. Él nos toma, Él nos bendice, pero también nos quebranta para que nuestra carne, ¿por qué? Porque nuestra carne tiene que ser quebrantada. Y luego nos da la iglesia. Si no se sigue este modelo, no seremos de ninguna bendición. Nos toma, nos bendice y nos quebranta. ¿Pero para qué? Para ser de bendición. Jesús nunca te va a quebrantar para destruirte. Le estoy hablando a alguien que está detrás de la pantalla, es una mujer. Estás pasando por una situación que está siendo quebrantada. Jesús nunca te va a quebrantar para destruirte. Jesús te va a quebrantar para hacerte de nuevo como la vasija en las manos del alfarero. Y luego Él le da forma y Dios te levantará con una mayor preparación, con una mayor visión de la que tienes de Dios ahora. Luego de esto fueron abiertos los ojos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El cuerpo que Jesús ya había resucitado, ¿cierto? Es decir, estaba glorificado. Por ellos, a muchos que se le apareció, porque Jesús luego que resucitó anduvo 40 días acá en la tierra, apareciéndose en diferentes lugares. Muchos no le conocieron inmediatamente. Su cuerpo resucitado, aunque era real y tangible, podía tomar alimentos. Chiquilla, qué bueno esto. Yo cuando leí esto dije, Jesús, yo pensé que en el cielo no vamos a comer, pero vamos a comer. Hay cita bíblica donde Jesús comió después de ser resucitado, así que a las que nos encanta comer, vamos a comer. Su cuerpo resucitado, aunque era real y tangible, podía tomar alimentos. Cristo podía aparecer y desaparecer como Él quisiera. Su cuerpo podía traspasar cosas sólidas como los lienzos. Recuerden que lo envolvían muy bien, parecían momias, pero Él traspasó esos lienzos de la tumba o las puertas y muros. Cuando apareció los discípulos, traspasó. No tuvieron que abrirle puerta, Él traspasó. Ese cuerpo vamos a tener nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que vamos a... chiquilla, así que yo voy a caminar. Si nos podemos trasladar de un lugar a otro y se traslada de un lugar a otro a velocidad de luz.
Ya, él podía aparecer en diferentes partes. Podía recorrer grande distancia en un instante, sin embargo tenía las marcas en sus manos, pies y costado, que era el testimonio de que su muerte había sido para darnos vida eterna. Entonces, los ojos de los discípulos fueron abiertos. Dice que inmediatamente sus ojos se abren y él desaparece delante de ellos. Wow, dijeron ellos, ahora que lo estábamos viendo se desaparece. ¿Qué quiere Cristo enseñarnos? Que los ojos que deben abrirse en tu vida son los de la fe, no los de la carne. Con nuestros ojos físicos no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Es fe, y lo he dicho miles de veces, es fe, activar nuestra fe a Jesús, a Dios se le ve con los ojos de la fe. No esperes ver grandes cosas si tus ojos espirituales están cerrados y tienes abiertos los carnales solamente. Abre los ojos del Espíritu y con eso verás las cosas espirituales. La palabra de Dios dice que cosa que ojo de hombre no vio, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, esto se ve con vista espiritual. Le reconocieron como a través de la bendición del pan, pero él desapareció de su vista. Cuando el pan fue repartido, se abrió los ojos. El pan representa la palabra de Dios. ¿Cómo se abren tus ojos espirituales? A través de la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no escudriñas, no solo leerla, algunos, no, es meditarla, es tragarla, es masticarla, es comerla. ¿Tú cómo se van a abrir tus ojos espirituales? Cuando aprendas a leer y escudriñar la palabra de Dios. Ahí, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es decir, el ver la palabra de Dios, el escucharla, el leerla, el meditarla. Abre los ojos del Espíritu para verle y reconocerle. Jesús desaparece delante de ellos y ellos dicen, y ahí comienzan ellos a decir, wow, pero si Él era. ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba de las Escrituras? ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba de las Escrituras? Sigue ardiendo tu corazón por Jesús. Sigue ardiendo tu corazón cuando escuchas que te predican. Hay algo dentro de ti que comienza a encenderse, iglesia amada. Nuestro corazón debe volver a arder así como ardió en estos hombres de Maús. Cuando se nos revela la palabra, cuando la oímos, cuando la escuchamos. Algo debe haber en nosotros que despierta. Ese es el espíritu que tiene hambre y sed de Dios. Nuestro corazón debe volver a arder en la presencia del Señor. Lo que hizo la diferencia cuando Jesús les hablaba, que estos hombres no le conocieron con la vista natural, pero sintieron que algo sucedía en su espíritu. No, a lo mejor no has experimentado aún conocer a Jesús, pero sientes que cuando alguien te habla de Dios, alguien te predica, algo arde dentro de ti. Eso es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo. Es vida. Di la palabra, decía Jesús, di la palabra y será hecho. Di la palabra. 35,000 promesas mías son, dice la Biblia. Esas promesas son para la iglesia. La iglesia debe volver a arder en el fuego de la palabra. Saben que todos los avivamientos vinieron cuando la iglesia se volvió a la palabra. Todos los avivamientos vinieron cuando el pueblo se retornó de nuevo a la Biblia. Debemos conocer al Dios que servimos, y el Dios que servimos se nos revela. Son buenos los sueños, son buenas las visiones, son buenas, pero la palabra de Dios está escrita y Dios se nos revela a través de la Biblia. Ver la Biblia con ojos nuevos, como dice un predicador, aprender y extraer de ella lo que Dios quiere enseñarme. Nuestro corazón arde cuando hay hambre. Perdón. Y sé de Dios en nuestra vida. Perdón, me cantó la garganta con el agua. Sorry. Y volvieron donde, ¿saben que ellos no se quedaron? Jesús se desaparece delante de ellos. Y dije, wow, nuestro corazón no ardía. Volvamos. Inmediatamente tomaron la decisión. Volver. Tú debes inmediatamente tomar la decisión de volver a Jerusalén. ¿Por qué demoras tanto? ¿Por qué meditas tanto? Ay, lo haré, no lo haré. Sí, si quiero, no, tal vez mañana. No, ellos inmediatamente volvieron a Jerusalén. Lo que más demora el hombre y la mujer en decidir en servir a Dios. Sí, puedo hacerlo, no, a lo mejor, bueno, mañana no. Es ahora.
y vuelven de Emaús a Jerusalén. ¿Saben lo que significa la palabra Emaús? Primavera templada. Era una aldea. En Emaús fue donde todo floreció nuevamente para estos discípulos. Voy terminando. En Emaús vuelve a florecer la esperanza, vuelve a florecer tu fe. Cuando te encuentras con el forastero, aún debe volver a arder, volver a florecer tu alegría. Que vuelva a arder tu corazón con la palabra de Dios. Allí está la verdad. Ellos volvieron y Jesús ya había aparecido, les ganó, les ganó. Recuerden que se trasladaba a mucha velocidad, el cuerpo era diferente, aparecía en diferentes lugares. Ellos vuelven, pero ya Jesús se había aparecido a los 11. Incluso hay un relato que dice que se apareció a Pedro, ya Pedro lo había visto, no relata cómo, pero Pedro ya le había visto. Decían que ya había resucitado, y ellos dijeron, hey, Jesús resucitó verdaderamente. Deja que Jesús haga la obra en los demás, solo tú vuelve a Emaús. Vuelve de Emaús a Jerusalén. Es necesario tu Emaús también, para que allí vuelvan a florecer tus esperanzas, vuelva a florecer tu fe, se vuelvan a abrir tus ojos del Espíritu y puedas ver con una visión diferente, pero sobre todo que vuelva a arder tu corazón. Mateo 28:20 me dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él no se ha ido, Él está aquí. El forastero de Emaús sigue interrumpiendo tu caminar. Aunque te alejes de Jerusalén, Él está presente, Él es santo. El Espíritu Santo hará que tu corazón vuelva a arder y el gozo de su presencia te hará volver. Quiero que se pongan en pie los que están acá. Quiero orar. Es necesario que nuestro corazón vuelva a arder en tu presencia, Señor. Es necesario que tu corazón vuelva a arder como al principio. Te has alejado, te estás alejando del lugar de su presencia. Te estás alejando del lugar donde todo sucede, donde hay muerte, pero también hay resurrección, donde hay milagros, donde todo sucede. Quedaos aquí hasta que venga la promesa, dijo Jesús. Y vino esa promesa y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde sucedió esto? En Jerusalén. En Jerusalén todo sucede. Pero cuando te vas a Emaús, te encuentra el forastero y vuelve a encender el fuego de su pasión en tu corazón. Dios usa Emaús para que vuelva a florecer tu alegría, vuelva a florecer tu esperanza. El Espíritu Santo vuelve a revelarse, vuelve a revelarte a Jesús tal como lo es, glorioso, majestuoso. Ya no está muerto, iglesia. Ya no hay debilidad en Él. Ya no hay cansancio en Él, ya no hay sed. Solo hay gloria, porque Él ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza, que el forastero de Emaús también está con nosotros, que cuando nos alejamos Él nos sigue y nos alcanza y nos comienza a citar las promesas de su palabra. Era necesario que todo aconteciera, y en esta hora te quiero hablar. Era necesario que pasaras por el dolor, que pasaras por el quebranto, que pasaras por la duda, por el miedo, por la desesperación. Era necesario, porque el forastero de Emaús fue a buscarte nuevamente. Pero allí no debes permanecer, debes volver a Jerusalén, debes volver a Jerusalén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Oh amado Espíritu de Dios. Oh, vuelve a Jerusalén, vuelve al lugar donde todo sucede. Que vuelva a arder tu esperanza, tu fe. Que vuelva
a encenderse el fuego de la pasión por el Señor. Oh, Espíritu Santo, quiero que mi corazón vuelva a arder. Quiero que mi corazón se vuelva a encender por tu presencia. Quiero que mi corazón vuelva a arder por la revelación de tu palabra. Quiero volver a leer la Biblia y sentirte en mi corazón, amado Dios. Oh Dios, corta toda cadena, corta toda atadura, Señor. Si hay alguien que se está alejando, hazle volver, oh Dios. Si hay alguien que se está alejando, papá, hazle volver a Jerusalén en esta hora. Si hay alguien que está con incredulidad, hazle volver, hazle volver, hazle volver. Oh, vuelve, vuelve, vuelve al gozo de tu presencia, dice el Espíritu. Vuelve, vuelve donde todo sucede, dice el Espíritu Santo. Vuelve, vuelve, vuelve donde todo sucede, vuelve. Es largo el camino, Emaús, lleno de dudas, de desesperanza, pero te alcanza el forastero y hoy te dice, vuelve. Oh, Espíritu de Dios, en esta hora quita el velo que hay en los ojos. Quita el velo que hay en los ojos, Padre mío, y que se vuelva. Que podamos ver al Jesús glorificado, que podamos ver al Jesús poderoso delante nuestro. Que volvamos a sentir la fuerza de la fe moviéndose en nuestro interior. Porque no es por vista, no es por lo que podamos ver, es por Espíritu, Padre. No es con fuerza humana, no es con carro, no es con fuerza, es con tu Espíritu. Es por los ojos de la fe, oh Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la honra, la gloria, la alabanza, papá. Porque tú eres Dios fiel y verdadero, el dulce forastero de Emaús. Vuelve a hablarle, vuelve a hablarle, vuelve a decirle que estás con ella, papá. Revélate, oh Dios, revélate. Revélate al corazón de esa mujer, revélate, oh papá. Caiga a tierra su falta de fe, toda incredulidad en el nombre de Jesús. Y ministra, ministra, ministra. Caigan los velos ahora, papá. Y se revele la vista espiritual para poder ver, oh Dios. Para poder verte delante de nosotros, dándonos alimento, partiendo el pan, bendiciéndonos, Señor amado. Y enviándonos, Padre, gracias, Señor, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.